David Robson. La trampa de la inteligencia. ¿Por qué la gente inteligente hace tonterías y cómo evitarlo? Introducción. Si se adentra en los rincones más oscuros de Internet, tal vez encuentre las opiniones de un hombre llamado Cary. Si damos crédito a lo que dice, parece que tiene una serie de ideas extraordinarias que podrían cambiar el orden internacional. Cary sospecha que fue abducido por un extraterrestre cerca del río Navarro, en California, tras encontrarse con un extraño ser que adoptaba la forma de un mapache resplandeciente, con ojos negros de mirada furtiva. Cary en realidad no recuerda qué sucedió, después de que aquel tunante lo saludara, con educación, del resto de la noche no recuerda nada. Pero tiene fundadas sospechas de que se trataba de vida extraterrestre. En el valle hay muchos misterios, escribe de manera críptica. Cary también es muy aficionado a la astrología. La mayoría de los científicos tiene la falsa impresión de que la astrología es una pseudociencia a la que no merece la pena dedicar ningún estudio serio. Despotrica Cary sin reparo. Se equivocan por completo. Él considera que la astrología es la clave para mejorar la salud mental y que quien no esté de acuerdo con ello es porque piensa con el culo. Aparte de creer en ET y en los signos del zodiaco, Cary también piensa que hacer viajes astrales es perfectamente posible. Las cosas dan un giro más siniestro cuando Cary empieza a hablar de política. La mayoría de las grandes verdades que los votantes han aceptado como ciertas tienen poca o ninguna base científica. Afirma. Entre ellas se encuentran la creencia de que el SIDA lo causa el virus VIH y la creencia de que la emisión de clorofluorocarburos ha creado un agujero en la capa de ozono. No hace falta decir que esas ideas son aceptadas prácticamente por todos los científicos, pero Cary les cuenta a sus lectores que a los expertos solo les interesa el dinero. Apagad la televisión. Leed los libros de ciencias naturales que usabais en el colegio, les ruega. Tenéis que saber que están maquinando. Sobra decir, supongo, que Cary se equivoca. La web está llena de opiniones infundadas, quien lo duda, pero nadie da por hecho que los astrólogos y los negacionistas del SIDA constituyan el sumum de la intelectualidad. El nombre completo de Cary es Cary Mullis, y, lejos de ser el típico e ignorante teórico de las conspiraciones, es por el contrario un científico ganador del Premio Nobel, lo que lo sitúa a la altura de Marie Curie, Albert Einstein y Francis Crick. Mullis recibió el Nobel de Química por descubrir la reacción en cadena de la polimerasa, una herramienta que permite a los científicos clonar el ADN en grandes cantidades. La idea se le ocurrió al parecer durante un momento de inspiración cuando se dirigía al condado de Mendocina, en California, y muchos de los grandes logros de las últimas décadas, incluido el proyecto del genoma humano, se deben a esos instantes de auténtica genialidad. El descubrimiento es tan importante que algunos científicos dividen la investigación biológica en dos eras: antes y después de Mullis. No hay duda de que Mullis, doctor en bioquímica por la Universidad de California en Berkeley, es muy inteligente. Su descubrimiento solo puede deberse a toda una vida dedicada al estudio de los complejísimos procesos que tienen lugar en el interior de las células. Pero podría ser que la misma genialidad que permitió a Mullis hacer ese asombroso descubrimiento también explicase su creencia en los alienígenas y su negacionismo del SIDA. ¿Acaso su gran intelecto también lo volvió completamente estúpido? Este libro versa sobre por qué las personas inteligentes se comportan de manera estúpida y por qué en algunos casos son más propensas que el ciudadano medio a cometer errores. También gira en torno a las estrategias que utilizamos todos para evitar esos mismos errores, enseñanzas que nos ayudarán a pensar de manera más racional y sabia en este mundo de la posverdad. No hace falta ser un premio Nobel para aplicarse el cuento. Aunque conoceremos las historias de personas como Mullis o Paul Frampton,
Un brillante médico a quien convencieron para que cruzase la frontera argentina con 2 kilos de cocaína, y Arthur Conan Doyle, el insigne escritor a quien engañaron 2 colegialas. También veremos que los mismos errores de pensamiento pueden hacer descarriar a cualquier persona con una inteligencia superior a la media. Al igual que muchas personas, yo antes creía que inteligencia era sinónimo de buenas ideas. Desde el comienzo del siglo XX, los psicólogos cuantifican una gama relativamente pequeña de cualidades abstractas: la memoria objetiva, el razonamiento analógico y el vocabulario, creyendo que reflejan la inteligencia general innata que se oculta tras el aprendizaje, la creatividad, la solución de problemas y la toma de decisiones. La educación tiene entonces la finalidad de desarrollar ese poder mental, ingénito, proporcionándonos un conocimiento más especializado del arte, las humanidades y las ciencias, que también será fundamental para muchas profesiones. Cuanto más inteligente seas, según esos criterios, tanto más perspicaz será tu ingenio. Pero, cuando empecé a trabajar como periodista científico, especializándome en psicología y neurociencia, me di cuenta de que las últimas investigaciones revelaban graves problemas con respecto a esas suposiciones. La inteligencia general y la educación académica no solo no nos protegen de diversos errores cognitivos, sino que además las personas inteligentes son en ocasiones más proclives a pensar cosas absurdas. Las personas cultas e inteligentes son menos propensas a aprender de sus errores, por ejemplo, o a dejarse aconsejar por otros. Y, cuando se equivocan, tienen más capacidad para elaborar complejos argumentos que justifiquen su razonamiento, lo que hace que sus opiniones sean cada vez más dogmáticas. Peor aún, parecen tener un punto ciego más prejuicioso, en el sentido de que son menos capaces de identificar los fallos de su lógica. Intrigado por tales resultados, empecé a mirar más allá. Los expertos en dirección de empresas, por ejemplo, han examinado la forma en que las culturas empresariales pobres, encaminadas a aumentar la productividad, potencian la toma de decisiones irracionales en equipos deportivos, compañías y organizaciones gubernamentales. Como consecuencia de ello, es posible tener equipos formados en su totalidad por personas increíblemente inteligentes que sin embargo toman decisiones increíblemente absurdas. Las consecuencias son graves, porque esos desaciertos influyen a veces en la salud, el bienestar y el éxito profesional de las personas. En nuestros tribunales, esas equivocaciones están produciendo graves errores judiciales. En los hospitales, son la causa del 15% de los diagnósticos erróneos. Razón por la cual mueren más pacientes por culpa de esos errores que por enfermedades como el cáncer de mama. En el mundo de los negocios, conducen a la bancarrota y la ruina. La inmensa mayoría de esos errores no son atribuibles a la falta de experiencia o de conocimientos, antes bien, parecen surgir de los viciados hábitos mentales que caracterizan el exceso de inteligencia, formación y especialización. Torpezas similares hacen que las naves espaciales se estrellen, que los mercados de valores se desmoronen y que los líderes mundiales hagan caso omiso de amenazas globales como el cambio climático. Aunque parezcan no tener ninguna relación entre sí, tras todos esos fenómenos se esconden algunos procesos comunes. Se trata de una pauta a la que denominaré la trampa de la inteligencia. Tal vez la mejor analogía sea un coche. Un motor más rápido quizá nos lleve a cualquier sitio en menos tiempo, siempre y cuando sepamos utilizarlo correctamente. Pero el simple hecho de tener más potencia no garantiza que llegaremos a nuestro destino sanos y salvos. Sin el conocimiento necesario y los componentes adecuados, los frenos, el volante, el indicador de velocidad, una brújula y un buen mapa, un motor potente puede tenernos girando en círculos o hacer que vayamos en la dirección contraria. Y, cuanto más rápido sea el motor,
más peligrosos seremos. Exactamente del mismo modo, la inteligencia puede ayudarnos a aprender y recordar hechos, así como a procesar con rapidez información compleja. Pero también necesitamos los controles y contrapesos necesarios para aplicar ese poder mental adecuadamente. Sin ellos, la superioridad intelectual puede hacer que nuestro pensamiento sea más sesgado. Por suerte, aparte de describir la trampa de la inteligencia, recientes investigaciones psicológicas han empezado a identificar también las cualidades mentales adicionales que nos sirven de guía. A modo de ejemplo, fíjese en la siguiente pregunta, engañosamente superficial. Jack está mirando a Anne, pero Anne está mirando a George. Jack está casado, pero George no. ¿Se trata de una persona casada que está mirando a una persona soltera? Sí, no, o no se puede determinar. La respuesta correcta es sí, pero la inmensa mayoría de la gente dice que no se puede determinar. No se desanime si al principio no comprende el ejemplo. Muchos estudiantes de la Ivy League se equivocaron y, cuando publiqué este test en la revista New Scientist, recibimos muchísimas cartas afirmando que la respuesta estaba equivocada. Si aún no consigue entender la lógica del problema, haga un esquema mientras busca la solución. El test cuantifica una característica conocida como reflexión cognitiva, que es la tendencia a poner en duda nuestras propias intuiciones y suposiciones. Y las personas que sacan una mala puntuación en esta prueba son más propensas a las teorías conspiratorias mistificadas, a la desinformación y a las noticias falsas. Analizaremos esta cuestión más a fondo en el capítulo 6. Además de la reflexión cognitiva, hay otras características que nos protegen de la trampa de la inteligencia, como son la humildad intelectual, el pensamiento activamente abierto, la curiosidad, la conciencia emocional refinada y la mentalidad de crecimiento. Juntas, esas cualidades evitan que la mente se desvíe del buen camino e impiden que el pensamiento se precipite por un barranco. Esas investigaciones han dado lugar a una nueva disciplina, el estudio de la sabiduría basada en pruebas. Visto hasta hace poco con escepticismo por parte de algunos científicos. Este método ha florecido durante los últimos años y ha elaborado nuevos test de razonamiento que predicen las decisiones de la vida real mejor que la medición clásica de la inteligencia general. Hoy en día presenciamos incluso la fundación de nuevas instituciones que promueven dichos estudios, como por ejemplo el Centro para la Sabiduría Práctica, que se inauguró en junio de 2016 en la Universidad de Chicago. Si bien los test académicos tradicionales no miden ninguna de esas cualidades, no es necesario renunciar a las ventajas de contar con una gran inteligencia general para cultivar esos otros modos de pensamiento y estrategias de raciocinio que simplemente sirven para aplicar la inteligencia con más criterio. Y esas cualidades, en contraste con la inteligencia, pueden ejercitarse. Con independencia de cuál sea tu CI, puedes aprender a pensar con más sensatez. Esta ciencia de vanguardia tiene una larga trayectoria filosófica. Uno de los primeros análisis de la trampa de la inteligencia lo encontramos en el juicio de Sócrates, que se celebró en el año 399 a.C. Según el relato de Platón, quienes acusaban a Sócrates alegaban que éste había corrompido a la juventud ateniense inculcándole ideas impías. Sócrates negó las acusaciones y explicó la causa de su fama de sabio y el origen de la envidia que se ocultaba tras esas imputaciones. Todo comenzó, dijo, cuando el oráculo de Delfos sentenció que no había en Atenas nadie más sabio que Sócrates. ¿Qué quería decir la sacerdotisa? Es un enigma, ¿qué significará? Se preguntaba Sócrates. No tengo conciencia de ser sabio, ni mucho ni poco. La solución de Sócrates consistió en deambular por la ciudad, buscando a los políticos, poetas y artesanos más respetados para demostrar que el oráculo se equivocaba. Pero a cada paso se llevaba una desilusión.
Puesto que eran muy duchos en la práctica de sus respectivas artes, cada uno de ellos afirmaba ser también el más sabio en otras cuestiones. Y ese error parecía oscurecer la sabiduría que sí poseían. Los más famosos, añadió, me parecían en realidad los más imperfectos, en tanto que aquellos supuestamente inferiores daban la impresión de tener más juicio. Su conclusión es en cierto modo una paradoja, era sabio precisamente porque aceptaba los límites de su propio conocimiento. El jurado, no obstante, lo consideró culpable, condenándolo a pena de muerte. Los paralelismos con las recientes investigaciones científicas son sorprendentes. Sustituya a los políticos, poetas y artesanos de Sócrates por los ingenieros, banqueros y médicos de la actualidad. Y verá que su juicio refleja casi a la perfección los puntos ciegos que los psicólogos están empezando a descubrir. Y, al igual que a quienes acusaron a Sócrates, a muchos expertos modernos no les gusta que nadie aidee sus errores. Pero, prescientes como son, las descripciones de Sócrates no hacen justicia a los nuevos descubrimientos. Al fin y al cabo, ningún investigador negaría que la inteligencia y la educación son esenciales para pensar con corrección. El problema reside en que no usamos adecuadamente la capacidad intelectual. Por esa razón Descartes es quien más se aproxima a la idea moderna de la trampa intelectual. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno, lo principal es aplicarlo bien. Escribió en el discurso del método 1637. Las almas más grandes son capaces tanto de los mayores vicios como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos. Si van siempre por el camino recto, que los que corren, pero se apartan de él. Los últimos descubrimientos científicos nos permiten ir mucho más allá de esas reflexiones filosóficas. Gracias a concluyentes experimentos que demuestran las razones precisas por las que la inteligencia puede ser una bendición y una maldición, así como la manera concreta de evitar esas trampas. Antes de comenzar este viaje, permítaseme hacer una advertencia. Hay muy buenas investigaciones científicas sobre la cuestión de la inteligencia que no se mencionan en este libro. Angela Duckworth, de la Universidad de Pensilvania, ha escrito innovadores análisis sobre el concepto de intrepidez que define como nuestra perseverancia y pasión con respecto a los objetivos a largo plazo, y ha demostrado en muchas ocasiones que su manera de medir la intrepidez suele predecir los logros mejor que el CI. Es una teoría muy importante, pero no está claro si podría corregir los prejuicios que la inteligencia parece exagerar. Tampoco encaja en mi forma de entender la sabiduría basándome en pruebas. Mientras escribía La trampa de la inteligencia, me limité a reflexionar sobre 3 preguntas concretas. ¿Por qué actúan de manera estúpida las personas inteligentes? ¿La falta de qué habilidades y predisposiciones explicaría esos errores? ¿Y cómo podríamos desarrollar esas cualidades para protegernos de tales desaciertos? Yo las he analizado en todos los niveles de la sociedad, desde el individuo hasta los errores que infestan las grandes organizaciones. En la primera parte se define el problema y se examinan los defectos de nuestra manera de entender la inteligencia y la forma en que se equivocan incluso las mentes más brillantes. Desde la obstinada creencia en las hadas por parte de Arthur Conan Doyle hasta la defectuosa investigación del FBI durante los atentados de Madrid en 2004. Así como las razones por las que el conocimiento y la experiencia exageran esos errores. La segunda parte presenta las soluciones de esos problemas introduciendo la nueva disciplina de la sabiduría basada en pruebas, la cual esboza otras predisposiciones mentales y habilidades cognitivas que son fundamentales para el buen razonamiento y al mismo tiempo proponen técnicas prácticas para desarrollarlas. De paso descubriremos por qué nos falla tanto la intuición y aprenderemos a corregir esos errores con el fin de afinar el instinto. También aprenderemos estrategias para evitar la desinformación y las noticias falsas al objeto de asegurarnos de que nuestras decisiones se basan en pruebas sólidas y no en ilusiones vanas.
La tercera parte retoma la ciencia del aprendizaje y la memoria. Pese a su capacidad intelectual, las personas inteligentes se esfuerzan a veces en aprender bien las cosas, lo cual en ocasiones las conduce a una especie de estancamiento mental que les impide reflejar su potencial. La sabiduría basada en pruebas sirve para romper ese círculo vicioso mediante 3 reglas encaminadas a desarrollar el aprendizaje en profundidad. Además de ayudarnos a cumplir nuestros objetivos personales, estas investigaciones vanguardistas también explican por qué los sistemas educativos del lejano oriente tienen tanto éxito en la aplicación de esos principios, y nos muestran lo que la educación occidental puede aprender de ellos para generar mejores estudiantes y pensadores más sabios. Por último, la cuarta parte mira más allá del individuo con el fin de averiguar por qué ciertos grupos talentosos actúan de manera estúpida. Desde las derrotas del equipo inglés de fútbol hasta las crisis de organizaciones tan grandes como BP, Nokia y la NASA. Según parece, William James, el gran psicólogo decimonónico, dijo que muchas personas creen estar pensando cuando en realidad solo están reorganizando sus prejuicios. La trampa de la inteligencia va dirigido a todos aquellos que, como yo, quieren evitar ese error. Se trata de un manual de instrucciones para la ciencia y el arte de la sabiduría. Las desventajas de la inteligencia. ¿Por qué el CI alto, la educación y la experiencia alimentan la estupidez? Capítulo 1. Apogeo y decadencia de las termitas, ¿qué es y qué no es la inteligencia? Los niños que aguardaban nerviosos en la sala de espera de Lewis Terman no imaginaban que los resultados de los test cambiarían para siempre su vida o la historia del mundo. Asterisco, sin embargo, cada uno de ellos, a su manera, sería definido por sus respuestas, para bien y para mal, y sus trayectorias cambiarían de manera permanente nuestra forma de entender la mente humana. Una de las niñas más brillantes era Sarah Ann, una criatura de 6 años con gafas gruesas y los incisivos separados. Cuando terminó de garabatear sus respuestas, Sarah dejó como sin darse cuenta una chuche entre sus papeles. ¿Sería un pequeño soborno para el examinador? Sarah soltó una risita cuando el científico le preguntó si las hadas habían dejado allí la golosina. Una niña pequeña me regaló 2 caramelos, respondió con dulzura. Pero pensé que 2 me iban a sentar mal a la tripa porque acabo de pasar una gripe. Sarah tenía un CI de 192, lo que la situaba en la parte más alta del espectro. Junto a ella en la estratosfera intelectual estaba Beatrice, una niña precoz que empezó a andar y a hablar a los 7 meses. A los 10 años ya se había leído 1.400 libros. Y su propia poesía era en apariencia tan madura que un periódico de San Francisco publicó que aquella niña había engañado por completo a toda una clase de inglés de la Universidad de Stanford, cuyos alumnos y profesores creyeron que aquellos poemas eran obra de Tennyson. Al igual que el de Sarah, su CI era de 192. Luego estaba Shelley Smith, una encantadora niña de 8 años a quien todo el mundo adoraba, su rostro al parecer brillaba con ironía reprimida. Y Jas Oppenheimer, un niño engreído y egocéntrico que tenía problemas para comunicarse con los demás y carecía por completo de sentido del humor. Sus CI rondaban el 140, justo para entrar en el grupo de Terman, pero aún así muy por encima de la media, por lo que probablemente estaban destinados a hacer grandes cosas en la vida. Hasta ese momento, el test de CI, que seguía siendo un invento relativamente nuevo, se había usado principalmente para identificar a personas con problemas de aprendizaje. Pero Terman estaba seguro de que ciertas cualidades abstractas y académicas, como la memoria, el vocabulario y el razonamiento espacial, representan una inteligencia general innata que subyace tras las capacidades cognitivas, con independencia de tu pasado o tu educación. Esa cualidad en gran medida innata representa un poder mental bruto que determina con qué facilidad aprendes las cosas,
comprendes conceptos complejos y resuelves problemas. Lo más importante de un individuo es su CI, declaró Terman en aquel entonces. Es en ese 25% con el CI más alto de la población y sobre todo en el 5% más elevado, donde debemos buscar los líderes que impulsarán la ciencia, el arte, la política, la educación y el bienestar social en su conjunto. Tras hacer un seguimiento de sus vidas a lo largo de las décadas siguientes, Terman esperaba que Sarah Ann, Beatrice, Jess, Shelley y las otras, termitas, demostrarían su teoría, pues creía poder pronosticar su éxito académico, profesional y económico, determinando incluso su salud y bienestar. Pensaba también que el CI predeciría su carácter moral. Los resultados de las investigaciones de Terman fijarían de manera permanente el uso de pruebas estándar en todo el mundo. Aunque muchas escuelas no utilizan explícitamente el test de Terman para evaluar a los niños en la actualidad, gran parte de nuestra educación sigue girando en torno al desarrollo de ese pequeño conjunto de habilidades que figuraban en el test original. Si tenemos que explicar por qué las personas inteligentes actúan de manera absurda, primero debemos comprender la forma de llegar a esa definición. Las destrezas que ese criterio abarca y algunos aspectos cruciales del pensamiento que se nos escapan, como aquellas cualidades que son esenciales para la creatividad y la resolución de problemas prácticos, pero que han sido descuidadas completamente por nuestro sistema educativo. Solo así podremos empezar a reflexionar sobre el origen de la trampa intelectual y sobre la manera de desentrañarla. Comprobaremos que muchos de esos puntos ciegos eran evidentes para los investigadores contemporáneos de Terman, y que resultaron aún más obvios con los éxitos y fracasos de Beatrice, Shelley, Jess, Sarah Ann y las muchas otras, termitas, a medida que su vida se desenvolvía de manera en ocasiones radicalmente inesperada. Pero, gracias a la persistencia del CI, estamos empezando a entender lo que ello significa y las consecuencias que tiene para nuestra toma de decisiones. De hecho, la propia vida de Terman demuestra que un gran intelecto puede fracasar desastrosamente por causa de la arrogancia, los prejuicios y el amor. Como es el caso de muchas grandes, aunque erróneas, ideas, el germen de esa interpretación de la inteligencia se remonta a la infancia del científico. Terman creció en la Indiana rural de principios de la década de 1880. Cuando asistía a la pequeña escuela de su barrio natal, que constaba de una sola aula y ningún libro. Aquel tranquilo muchacho pelirrojo se sentaba en su silla y observaba en silencio a sus compañeros de clase. Entre quienes se ganaron su desprecio se encontraban un albino, retrasado, que solo jugaba con su hermana y un imbécil de 18 años a quien le costaba aprender el abecedario. Otro compañero de juegos, un mentiroso imaginativo, se convirtió en un depravado asesino en serie, afirmó Terman años después, aunque nunca quiso revelar su nombre. Terman, sin embargo, se sabía distinto de los indolentes niños que lo rodeaban. Aprendió a leer antes de acudir a aquella escuela sin libros, y, no bien terminado el primer trimestre, el profesor le permitió saltarse el curso que le correspondía y estudiar las asignaturas de tercer grado. Su superioridad intelectual se confirmó definitivamente cuando un viajante de comercio visitó la granja de la familia. Al ver un hogar tan amante de la lectura, el representante comercial decidió coger un volumen sobre frenología, con el fin de demostrar las teorías del libro. El viajante se sentó con todos los hermanos junto a la chimenea y empezó a examinarles el cuero cabelludo. El hueso que había debajo, les explicó, revelaba sus vicios y virtudes. Los bultos y protuberancias presentes bajo los bucles rojizos de Lewis llamaron la atención del viajero. Aquel niño, vaticinó, estaba destinado a hacer grandes cosas en la vida. Creo que aquel pronóstico mejoró un poco mi autoestima y me impulsó a buscar objetivos más ambiciosos que los que me había propuesto, escribió Terman años más tarde.
Cuando aceptó un puesto de prestigio en la Universidad de Stanford, en 1910, Terman sabía de sobra que la frenología era una pseudociencia. Los bultos del cráneo no reflejaban en modo alguno sus capacidades. Pero seguía sospechando que la inteligencia era algún tipo de característica innata que jalona el camino de nuestra vida. Y él ya había encontrado un nuevo criterio para medir la diferencia entre la imbecilidad y el talento. A Terman lo fascinaba un test desarrollado por Alfred Binet, un célebre psicólogo francés. En consonancia con el principio republicano de igualdad. El gobierno acababa de implantar la enseñanza obligatoria para todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 13 años. No obstante, algunos niños no quisieron aprovechar aquella oportunidad, por lo que el Ministerio de Instrucción Pública se vio en un dilema. ¿Habría que educar a aquellos imbéciles por separado en la escuela? ¿O habría que trasladarlos a manicomios? Junto con Theodore Salmon, Binet desarrolló un test que serviría a los profesores para calibrar el progreso de cada niño y para adecuar su educación a las circunstancias. Al lector moderno esas preguntas quizá le parezcan un tanto absurdas. A modo de prueba de vocabulario, Binet les pidió a unos niños que observaran dibujos de rostros de mujer y dictaminaran cuál era más guapa. Véase la siguiente ilustración. Pero muchas tareas reflejaban sin duda aptitudes esenciales para su éxito en la vida. Binet recitaba una secuencia de números o palabras. Y cada niño debía recordarla en el orden correcto con el fin de verificar su memoria a corto plazo. Otra prueba consistía en formar una oración basándose en 3 palabras, un test de destreza verbal. El propio Binet no se hacía ilusiones de que su test captara toda la diversidad de la inteligencia, consideraba que nuestra riqueza mental era demasiado amorfa para medirla con una sola escala. Por lo que se resistía a aceptar la idea de que una puntuación baja determinara las oportunidades futuras de los niños, pues pensaba que el entendimiento era moldeable a lo largo de la vida. Debemos protestar y reaccionar contra ese atroz pesimismo, escribió, debemos demostrar que no tiene fundamento alguno. Pero otros psicólogos, incluido Terman, ya defendían el concepto de inteligencia general, esto es, la idea de que hay una especie de energía mental de la que se vale el cerebro, la cual explicaría nuestro rendimiento en lo relativo a la solución de problemas y al aprendizaje académico. Si eres rápido en el cálculo mental, por ejemplo, también tendrás más probabilidades de leer con fluidez y de recordar muchos datos. Terman creía que el test de CI registraba la capacidad intelectual en bruto, predeterminada por la herencia, y que posteriormente servía para predecir el rendimiento global a lo largo de la vida. Escala Binet-Salmon. De este modo empezó a adaptar una versión en lengua inglesa del test de Binet, añadiendo preguntas y adecuando la prueba a niños mayores y adultos, con cuestiones del tipo: si 2 lápices cuestan 5 centavos, ¿cuántos lápices puedes comprar con 50 centavos? ¿Y qué diferencia hay entre pereza y ociosidad? Además de modificar las preguntas, Terman también cambió la forma de expresar el resultado empleando una sencilla fórmula que se sigue usando hoy en día. Puesto que los niños mayores tenían mejores resultados que los pequeños, Terman averiguó en primer lugar la puntuación media correspondiente a cada edad. A partir de esas tablas se podía calcular la edad mental de cada niño, la cual, dividida entre la edad real y multiplicada por 100, daba como resultado su cociente intelectual. Un niño de 10 años que pensara como uno de 15 tendría un CI de 150, un niño de 10 años que pensara como uno de 9, por el contrario, tendría un CI de 90. A todas las edades, la media sería de 100 asterisco. Los motivos de Terman eran en su mayoría honrosos. Quería ofrecer al sistema educativo una base empírica para que la enseñanza se adaptara a las aptitudes de los niños.
Pero, incluso al concebir el test, en el pensamiento de Terman había una parte desagradable, pues ideó una especie de ingeniería social basada en las puntuaciones. Habiendo trazado el perfil de un grupo de vagabundos, por ejemplo, pensó que el test de CI serviría para excluir de la sociedad a los delincuentes antes de que hubieran siquiera delinquido. La moralidad, escribió, no puede florecer ni fructificar si la inteligencia sigue siendo infantil. Por suerte, Terman no llevó a cabo sus planes, pero sus investigaciones llamaron la atención del ejército de su país durante la Primera Guerra Mundial. Y los estadounidenses utilizaron sus pruebas para evaluar a 1.750.000 soldados. Los más inteligentes fueron enviados a la Academia de Oficiales, en tanto que los menos aptos fueron expulsados del ejército o confinados en batallones de trabajo. Muchos observadores consideraron que aquella estrategia mejoraba en gran medida el proceso de reclutamiento. Movido por aquel éxito, Terman puso en marcha el proyecto que ocuparía el resto de su vida, un vasto estudio sobre los alumnos más sobresalientes de California. Desde 1920, su equipo comenzó a seleccionar a la creme de las principales ciudades californianas. Se pidió a los profesores que propusieran a sus alumnos más brillantes para que los colaboradores de Terman comprobaran su CI, seleccionando solo a aquellos jóvenes con puntuaciones superiores a 140, si bien más adelante el listón se bajó a 135, dando por sentado que la inteligencia se heredaba. El equipo también examinó a los hermanos de aquellos jovencitos, lo que le permitió reunir un grupo de más de 1000 niños superdotados, entre los que se encontraban Jess, Shelley, Beatrice y Sarah Ann. Durante las décadas siguientes, el equipo de Terman hizo un seguimiento del progreso de aquellos niños, quienes cariñosamente se llamaban a sí mismos termitas. Y sus historias determinarían nuestra forma de valorar la genialidad durante casi un siglo. Entre las termitas más destacadas se encuentran el físico nuclear Norris Bradbury, Douglas McGlashan-Calley, quien fue psiquiatra penitenciario durante los juicios de Nuremberg, y la dramaturga Lilith James. En 1959, más de 30 habían aparecido en Books Who in America, y casi 80 figuraban en American Man of Science. No todas las termitas tuvieron demasiado éxito académico, pero muchas de ellas brillaron en sus respectivas carreras profesionales. Consideremos el caso de Shelley Smith, la encantadora niña a quien todo el mundo adoraba. Tras abandonar la Universidad de Stanford, Shelley se forjó una carrera como investigadora y reportera en la revista Life, donde conoció a su marido, el fotógrafo Carl Maddens. Juntos viajaron por Europa y Asia informando sobre las tensiones políticas previas a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente recordaría los días en que paseaba por las calles de diversos países como soñando con las imágenes y sonidos que era capaz de percibir. Jess Oppenheimer, el niño engreído, egocéntrico y sin ningún sentido del humor, al final consiguió un puesto de guionista en el programa de radio de Fred Astaire. Pronto empezó a ganar grandes sumas de dinero que le producían una risa incontenible cuando mencionaba su sueldo. Su suerte mejoró aún más cuando conoció a la actriz Lucille Ball, con quien produjo el programa de televisión I Love Lucy. Entre guión y guión jugueteaba con la tecnología cinematográfica, y acabó registrando una patente para el teleprompter que siguen utilizando en la actualidad muchos presentadores de informativos. Aquellos éxitos sin duda refuerzan la idea de la inteligencia general. Los test de Terman quizás solo analizasen las aptitudes académicas, pero también parecían reflejar una especie de intelecto subyacente, en bruto, que sirvió a aquellos niños para aprender ideas nuevas, resolver problemas y pensar de manera creativa, permitiéndoles llevar una vida plena y satisfactoria, con independencia del camino que eligieran. Las investigaciones de Terman pronto convencieron a otros educadores. En 1930,
Terman afirmó que los test de inteligencia alcanzarán una vigorosa madurez a lo largo de los próximos 50 años. Dentro de pocas décadas todos los escolares, desde la guardería hasta la universidad, tendrán que hacer más pruebas de lo que ahora se considera razonable. Terman estaba en lo cierto, pues durante las décadas siguientes se ensayaron muchas nuevas versiones de su test. Además de examinar el vocabulario y el razonamiento matemático, las últimas pruebas también incluían complejos acertijos no verbales, como el cuadrante que aparece en la próxima ilustración. La respuesta depende de la habilidad de cada uno para pensar de manera abstracta y comprender la regla común a la progresión de formas, que sin duda refleja algún tipo de capacidad de procesamiento avanzado. De nuevo, según el concepto de inteligencia general, esa aptitud para el razonamiento abstracto pretende representar una especie de capacidad intelectual bruta, independiente de la educación recibida, que es la base de todo nuestro pensamiento. La educación tal vez nos enseñe conocimientos especializados de muchas disciplinas diversas. Pero cada persona depende en última instancia de las aptitudes básicas en que se fundamenta el pensamiento abstracto. En el auge de la popularidad del test, la mayoría de los alumnos británicos y estadounidenses eran clasificados en función de su CI. Hoy en día, el cuestionario para examinar a los jóvenes escolares ha pasado de moda, pero su influencia aún se percibe en las aulas y los lugares de trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, la prueba de aptitud académica, PAA, que se usaba para el acceso a la universidad estaba inspirada directamente en las investigaciones de Terman. Durante la década de 1920. El tipo de preguntas quizás sea diferente en la actualidad, pero esas pruebas siguen reflejando las mismas aptitudes básicas para recordar datos, comprender reglas abstractas, memorizar un gran número de palabras y detectar patrones, por lo que algunos psicólogos los describen como cuestionarios por delegación. Lo mismo cabe decir de muchas pruebas de acceso a institutos y universidades, así como a centros de trabajo. Ejemplos de ellos son los Graduate Record Examinations, GRE, y el Wonderlic Personal Test. La enorme influencia de Terman se refleja en que incluso los pasadores de la Liga Nacional de Rugby estadounidense se someten al test de Wonderlic antes de ser contratados, basándose en la teoría de que, cuanto más inteligentes sean los jugadores, tanto mejores estrategas serán sobre el terreno de juego. Este fenómeno no es exclusivo de Occidente. Las pruebas estándar, inspiradas en el CI, se llevan a cabo en todos los rincones del planeta y, en algunos países, sobre todo en la India, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, ha surgido toda una industria de academias intensivas, donde se prepara a los estudiantes con objeto de superar las pruebas necesarias para entrar en las universidades más prestigiosas. Para hacerse una idea de su importancia, solo en la India esas academias intensivas suponen una inversión de 6,4 millardos de dólares al año. Tan importante como los exámenes en sí, sin embargo, es la persistente influencia que ejercen esas teorías en nuestras actitudes. Aunque pongamos en tela de juicio el test de CI, muchas personas siguen pensando que esas aptitudes para el razonamiento abstracto, tan importantes en lo tocante al éxito académico, representan una inteligencia subyacente que optimiza de manera automática el discernimiento y la toma de decisiones a lo largo de la vida, en el trabajo, en casa, en la economía o en la política. Damos por hecho que una inteligencia extraordinaria significa que automáticamente estamos capacitados, por ejemplo, para evaluar pruebas objetivas antes de llegar a una conclusión. Por eso nos parecen dignas de mención las estrafalarias teorías conspiratorias de una persona como Kary Mullis. Cuando hablamos de otros tipos de toma de decisiones que los test no pueden medir, solemos utilizar conceptos imprecisos, como por ejemplo, habilidades para la vida, que es imposible cuantificar con exactitud y asumimos que los conocemos como por ósmosis, sin aprendizaje consciente.
Casi nadie les ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo como el que se dedica al conocimiento abstracto y al razonamiento. Puesto que casi todos los exámenes académicos son cronometrados y por tanto nos obligan a pensar deprisa. También hemos aprendido que la velocidad del razonamiento determina la naturaleza de nuestra mente, la duda y la indecisión son inadmisibles. Y por tanto cualquier dificultad cognitiva es un indicio de nuestras propias carencias. En general respetamos a las personas que piensan y actúan con rapidez, ya que, lento, no es sino un sinónimo de estúpido. Como veremos en los capítulos siguientes, todas esas afirmaciones son errores que están muy extendidos y, por consiguiente, si queremos salir de la trampa intelectual, es imprescindible que los corrijamos. Antes de examinar los límites de la teoría de la inteligencia general, así como los estilos de pensamiento y las habilidades que esa inteligencia no consigue plasmar. Pongamos las cosas en su sitio, muchos psicólogos coinciden en que esas mediciones, ya se trate del CI, de la PAA o del Wonderlic, si reflejan algo muy importante sobre la capacidad de la mente para aprender y procesar información compleja. Como era de esperar, puesto que fueron desarrolladas precisamente por esa razón, tales puntuaciones predicen continuo cómo nos va a ir en el instituto y la universidad. Pero también pronostican hasta cierto punto el devenir de nuestra carrera profesional tras terminar los estudios. La capacidad para hacer malabarismos con información compleja significa que resulta más fácil recordar y comprender intrincados conceptos matemáticos o científicos. Esa capacidad para comprender y recordar conceptos difíciles también podría servir para elaborar sólidos argumentos en un ensayo sobre historia. En especial si uno quiere dedicarse a disciplinas como derecho, medicina o programación informática, que requieren conocimientos avanzados y el dominio del razonamiento abstracto. El hecho de tener una gran inteligencia general es una ventaja indiscutible. Tal vez a causa del éxito socioeconómico que entrañan los trabajos cualificados, las personas que obtienen puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia gozan de buena salud y suelen ser más longevas. Los neurocientíficos también han identificado algunas de las diferencias anatómicas que podrían explicar una mayor inteligencia general. La corteza cerebral, por ejemplo, es más gruesa y rugosa en el caso de las personas inteligentes, que también suelen tener el cerebro más grande. Y los enlaces neuronales que comunican distintas zonas del cerebro, llamados sustancia blanca, porque están envueltos en una vaina adiposa, parecen conectarse también de manera diferente, formando redes más eficaces para la transmisión de señales. Juntas, esas diferencias probablemente acelerarían el procesamiento y mejorarían la memoria a corto y largo plazo, gracias a lo cual resultaría más fácil ver los patrones y procesar la información compleja. Sería absurdo negar el valor de esos resultados y el importantísimo papel que la inteligencia desempeña en nuestra vida. Los problemas surgen cuando confiamos demasiado en la capacidad de esas mediciones para representar el potencial intelectual absoluto, sin tener en cuenta la variación de la conducta y el rendimiento que las puntuaciones no pueden explicar. Si se fija en los cuestionarios que deben cumplimentar los abogados, los contables o los ingenieros, por ejemplo, observará que el CI medio se sitúa en torno a 125. Lo que demuestra que la inteligencia no da ventaja. Pero las puntuaciones abarcan un amplio espectro que fluctúa entre 95, por debajo de la media, y 157, territorio, termita. Y, si compara el éxito individual en dichas profesiones, las diferentes puntuaciones explicarían, como mucho, el 29% de la variación en el rendimiento, tal como la miden las estimaciones de los directivos. Se trata de una porción muy significativa, pero, aunque tenga en cuenta factores tales como la motivación, sigue habiendo un gran intervalo en cuanto a rendimiento del que la inteligencia no puede dar cuenta. En cualquier profesión hay muchas personas con un CI bajo que superan a quienes tienen puntuaciones mucho más altas.
Y hay personas con mayor inteligencia que no sacan todo el partido posible a su capacidad intelectual, confirmando así que cualidades tales como la creatividad o el criterio profesional no se reducen a un simple número. Es como ser alto y jugar al baloncesto, me dijo David Perkins, investigador de la Harvard Graduate School of Education. Si no cumples ciertos requisitos básicos, no llegarás muy lejos, pero luego son otros factores los que toman las riendas. Binet nos advirtió de esa circunstancia y, si se fija bien en los datos, verá que esa característica estuvo presente en la vida de las termitas. Como grupo tuvieron más éxito que el estadounidense medio, pero muchas de ellas no lograron colmar sus ambiciones. El psicólogo David Henry Feldman ha investigado la trayectoria profesional de las 26 termitas más brillantes, cada una de las cuales tenía un CI estratosférico, más de 180 puntos. Feldman esperaba que cada uno de esos genios superase a sus coetáneos, pero solo 4 sobresalieron en sus respectivos campos de estudio. Uno llegó a ser juez, por ejemplo. Y otro fue un arquitecto de reconocido prestigio. Sin embargo, como grupo, solo tuvieron un poco más de éxito que quienes habían obtenido 30 o 40 puntos menos de CI. Consideremos los casos de Beatrice y Sarah Ann, aquellas niñas precoces, con un CI superior a 192, a quienes mencionamos al principio de este capítulo. Beatrice soñaba con ser escultora y escritora, pero terminó metiéndose en el mercado inmobiliario con el dinero de su marido, lo que supone un contraste con la trayectoria profesional de Oppenheimer, quien obtuvo la puntuación más baja de aquel grupo. Sarah Ann acabó un doctorado, pero al parecer le costaba concentrarse en su trabajo. A los 50 años llevaba una vida seminómada, alojándose en casas de amigos hasta que fue a parar a una comuna. Creo que, de pequeña, me hicieron demasiado consciente de mi condición de termita, pero en realidad no me enseñaron a cultivar esas extraordinarias dotes mentales, escribiría años después. No hay que descartar la posibilidad de que algunas termitas decidieran voluntariamente no ejercer una profesión de altos vuelos y potencialmente angustiosa, pero si la inteligencia general era realmente tan importante como pensaba al principio Terman, habría cabido esperar que más termitas sobresalieran en las ciencias, las artes o la política. Cuando recordamos el optimismo inicial de Terman en cuanto al potencial de sus cobayas, tenemos la desagradable sensación de que podían haber aprovechado mejor su vida. Concluyó Feldman. La interpretación de la inteligencia general como la panacea para la solución de problemas y para la capacidad de aprendizaje también tiene que competir con el efecto Flynn. Un misterioso aumento del CI con el paso del tiempo. Con el fin de indagar más en esta cuestión, conocí a James Flynn en la casa de su hijo en Oxford, a donde había llegado procedente de Nueva Zelanda. Flynn es ahora una eminencia en el estudio del intelecto, pero, según él, empezó a investigarlo como pasatiempo. Yo soy un filósofo que tiene escarceos con la psicología, y por escarceos me refiero a más de 30 años de mi vida dedicada a ella. El interés de James Flynn por el CI comenzó cuando llegaron a sus oídos afirmaciones de que ciertos grupos raciales eran intrínsecamente menos inteligentes. Flynn sospechaba que el entorno era la explicación de las diferencias de CI. Las familias más cultas y ricas, por ejemplo, manejan un vocabulario más amplio, lo que significa que sus hijos obtienen mejores puntuaciones en los aspectos verbales del test. Sin embargo, mientras analizaba diversos estudios sobre la materia, se dio cuenta de algo todavía más sorprendente: la inteligencia, en el caso de todas las razas, parecía ir en aumento a lo largo de las décadas. Los psicólogos explicaban esa cuestión subiendo poco a poco el listón de la prueba. Había que acertar más preguntas para alcanzar la misma puntuación. Pero, si comparamos los datos brutos, el salto es considerable, pues se trata de 30 puntos más durante un intervalo de 80 años. Yo pensé.
¿Por qué los psicólogos no están dando saltos de alegría ante este descubrimiento? ¿Qué diablos está sucediendo? Los psicólogos partidarios de que la inteligencia era una cuestión hereditaria estaban atónitos, comparando las puntuaciones entre hermanos y extraños. Los especialistas calcularon que la genética servía para explicar aproximadamente el 70% de las variaciones entre distintas personas. Pero la evolución genética es lenta. La velocidad de cambio de los genes no podía producir el aumento de puntuación intelectual que había observado Flynn. James Flynn sostiene que debemos tener en cuenta los grandes cambios que se producen en la sociedad. Aunque no poseamos por naturaleza los conocimientos necesarios para comprender las pruebas de CI, desde pequeños nos han enseñado a ver patrones y a pensar en símbolos y categorías. Fijémonos en las clases de educación primaria, donde aprendemos a reflexionar sobre las distintas ramas del árbol de la vida y sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuantos más niños usen esas gafas científicas, tanto más fácil les resultará pensar en términos abstractos, sostiene Flynn, lo que acrecienta el CI de manera progresiva con el paso de los años. Nuestra mente se ha forjado a imagen y semejanza de Terman. Otros psicólogos eran escépticos al principio. Pero el efecto Flynn ha sido documentado en Europa, Asia, Oriente Próximo y Sudamérica, es decir, en aquellos países industrializados donde se han aplicado reformas educativas de tipo occidental. Los resultados sugieren que la inteligencia general depende de la forma en que los genes interaccionan con la cultura en que vivimos. De manera significativa. Y en consonancia con la teoría de las gafas científicas, las puntuaciones de los distintos aspectos del test de CI no aumentaron por igual. El razonamiento no verbal, por ejemplo, ha mejorado mucho más que el razonamiento gramatical o matemático, y otras aptitudes que el CI no puede medir, como la navegación, han disminuido. Nos hemos limitado a perfeccionar algunas habilidades concretas que nos sirven para pensar de manera más abstracta. La sociedad nos exige cosas muy diferentes a lo largo del tiempo. Y las personas tienen que adecuarse a ellas. De este modo, el efecto Flynn demuestra que no podemos ejercitar un tipo de razonamiento y dar por hecho que, todas las aptitudes que asociamos a la solución de problemas y a la inteligencia siguen el mismo camino, como predecían algunas teorías. Tal suposición debería ser evidente a partir de los hechos de la vida cotidiana. Si el aumento del CI realmente reflejase una gran mejora del pensamiento global, entonces hasta el muchacho más despierto, como Flynn, parecería un zoquete en comparación con un millennial cualquiera. Tampoco observamos un aumento de las patentes, por ejemplo. Lo cual sería de esperar si las habilidades que miden las pruebas de inteligencia general fuesen esenciales para el tipo de innovación tecnológica en que se especializó Jas Oppenheimer. Tampoco observamos un predominio de líderes racionales y sabios, lo cual sería lógico si la inteligencia general por sí sola fuese decisiva para la toma de decisiones lúcidas. No vivimos en el futuro utópico que habría imaginado Terman si hubiera vivido lo bastante para conocer el efecto Flynn. Fuente: ourworldandData.org/Pietznik, J. y Borasek, M. One Century of Global IQ Gains, a Formal Meta-Analysis of the Flynn Effect, 1909-2013. Perspectives on Psychological Science, 10, 3, 2015. Páginas 282-306. Evidentemente, las capacidades que miden los test de inteligencia general constituyen un elemento importante de nuestra maquinaria mental. Y determinan la velocidad a la que aprendemos y procesamos la información abstracta compleja. Pero, si queremos comprender toda la gama de aptitudes que intervienen en la toma de decisiones y la solución de problemas, debemos incluir muchos más elementos, esto es, habilidades y formas de pensar que no guardan correlación directa con el CI. Pero los intentos de definir formas alternativas de inteligencia suelen terminar en fracaso.
Una expresión de moda es, por ejemplo, inteligencia emocional. Asterisco: es cierto que las habilidades sociales determinan la calidad de vida, si bien algunos críticos sostienen que los populares test de coeficiente emocional, CE, son erróneos y no predicen el éxito mejor que el CI o que ciertas mediciones de la personalidad como, por ejemplo, la escrupulosidad. En la década de 1980, el psicólogo Howard Gardner elaboró la teoría de las inteligencias múltiples con 8 potencialidades, entre las que se encontraban la inteligencia interpersonal e intrapersonal. La inteligencia corporal sinestésica, que te hace apto para el deporte, e incluso la inteligencia naturalista, que te ayuda a distinguir las plantas de tu jardín o incluso a reconocer el modelo de un coche por el ruido del motor. Pero muchos investigadores consideran que la teoría de Gardner es demasiado general, pues no ofrece definiciones precisas ni test ni evidencias fiables que avalen sus conjeturas. Más allá de la presunción lógica de que algunas personas son más aptas que otras para determinadas cosas. Al fin y al cabo, siempre hemos sabido que algunas personas destacan en el deporte y otras sobresalen en música, pero ¿por eso van a tener inteligencias independientes? ¿Por qué no hablar de la inteligencia consistente en meterse bolígrafos por la nariz?, preguntó Flynn. Robert Sternberg, de la Universidad de Cornell, presenta un término medio basado en su teoría triárquica de la inteligencia, la cual examina 3 tipos concretos de entendimiento: práctico, analítico y creativo, que juntos atañen a la toma de decisiones en una gran diversidad de culturas y situaciones. Un día que lo llamé a su casa, Sternberg se disculpó por el ruido que hacían sus hijos en el jardín, pero se olvidó del jaleo en cuanto empezó a contarme lo disconforme que estaba con la educación actual y con las anticuadas herramientas que usamos para calcular la utilidad de la mente. Sternberg compara la ausencia de avances en la medición de la inteligencia con los enormes progresos que tienen lugar en otros campos como la medicina. Es como si los médicos siguieran utilizando viejos fármacos decimonónicos para tratar enfermedades mortales. Parece que seguimos usando mercurio para tratar la sífilis, me dijo. La PAA determina quién estudia en una buena universidad y luego quién encuentra un buen trabajo. Pero lo único que conseguimos en el fondo son buenos tecnólogos sin una pizca de sentido común. Al igual que Terman, el interés de Sternberg por estas cuestiones se inició en su infancia. Hoy en día, nadie pone en duda la capacidad intelectual de Sternberg. La American Psychological Association lo consideró el 60º psicólogo más prestigioso del siglo XX, 12 puestos por encima de Terman. Pero, la primera vez que se enfrentó a un test de inteligencia, su mente se quedó en blanco. Cuando llegaron los resultados de la prueba, todo el mundo, sus profesores, sus padres y el propio Sternberg, pensó que era un zopenco. Esa puntuación tan baja pronto se convirtió en una profecía autocumplida y Sternberg habría seguido bajando por aquella espiral de no ser por su maestra de 4º curso. Mi profesora pensaba que un niño valía más que una puntuación en un test, dijo Robert Sternberg. Mi rendimiento escolar mejoró muchísimo porque ella creyó en mí. Aquella joven mente empezó a germinar y florecer gracias al apoyo de su maestra. Los conceptos que se le escapaban comenzaron a quedársele, al final terminó siendo un alumno sobresaliente. Como novato en Yale, Sternberg decidió matricularse en un curso de introducción a la psicología con el fin de comprender por qué lo consideraban tan estúpido cuando era pequeño. Y esa curiosidad lo llevó a realizar estudios de posgrado en Stanford, donde comenzó a interesarse por la psicología evolutiva. Si las pruebas de CI eran tan poco ilustrativas, ¿cómo podríamos medir mejor las aptitudes que llevan a las personas a triunfar? Quiso la suerte que la observación de sus propios alumnos empezase a proporcionarle la inspiración que necesitaba. Sternberg recuerda a una joven, Alice, que comenzó a trabajar en su laboratorio.
Los resultados de sus pruebas eran increíbles, era una estudiante modélica, pero, cuando llegó, no tenía ninguna idea creativa, dijo Robert Sternberg. Alice era todo lo contrario que otra alumna. Bárbara, los resultados de cuyos test eran buenos pero no espectaculares, pero, sin embargo, tenía montones de ideas para ensayar en el laboratorio. Otra estudiante, Celia. No tenía ni las asombrosas calificaciones de Alice ni las brillantes ideas de Barbara, pero era increíblemente pragmática, se le daba muy bien planificar y llevar a cabo los experimentos, formar un equipo eficiente y conseguir que le publicaran sus artículos. Inspirándose en Alice, Barbara y Celia, Sternberg comenzó a elaborar una teoría de la inteligencia humana que definió como la capacidad para alcanzar el éxito en la vida. En función de criterios personales dentro del propio contexto sociocultural. Evitando las quizá demasiado generales definiciones garnerianas de las inteligencias múltiples. Robert Sternberg circunscribió su teoría a esas tres cualidades, analítica, creativa y práctica, y se planteó cómo definirlas, verificarlas y cultivarlas. La inteligencia analítica es básicamente el tipo de pensamiento que estudiaba Terman e incluye las características que permitieron a Alice desenvolverse tan bien en las PAA. La inteligencia creativa, por el contrario, concierne a nuestra capacidad de inventar, imaginar y suponer, en palabras de Sternberg. Si bien los colegios y universidades ya fomentan ese tipo de pensamiento en las clases de escritura creativa, Robert Sternberg señala que otras asignaturas, como la historia, las ciencias naturales y las lenguas extranjeras, también pueden incorporar ejercicios destinados a medir y utilizar la creatividad. A un alumno que esté estudiando la historia de Europa se le podría preguntar, por ejemplo, si no hubieran asesinado a Francisco Fernando, ¿habría estallado la Primera Guerra Mundial o cómo sería el mundo hoy en día si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? En una clase de ciencias naturales sobre la visión animal podría surgir la cuestión de cómo ven las abejas. Describe lo que puede ver una abeja, pero tú no puedes ver. Al responder a esas preguntas, los estudiantes tendrían la oportunidad de mostrar sus conocimientos fácticos, pero también se verían obligados a ejercitar sus conocimientos contrafácticos. A imaginar acontecimientos que no han ocurrido, lo cual resulta de gran utilidad en muchas profesiones creativas. Jess Oppenheimer ejercitó ese tipo de pensamiento en sus guiones y también en su orientación técnica. La inteligencia práctica, sin embargo, tiene que ver con otro tipo de innovación, la capacidad de planificar y ejecutar una idea, así como de resolver problemas confusos y mal planteados de la manera más pragmática posible. Esa inteligencia incluye características como la metacognición, esto es, la capacidad de valorar tus virtudes y tus defectos, buscando la mejor forma de subsanar estos últimos, así como el conocimiento tácito que se deriva de la experiencia y te permite resolver problemas sobre la marcha. También incluye aptitudes que algunos han dado en llamar inteligencia emocional o social, que es la capacidad de interpretar las motivaciones de otros y convencerlos de que hagan lo que tú quieres. Entre las termitas. La agilidad mental de Shelley Smith Madden como corresponsal de guerra y su habilidad para escapar de un campo de prisioneros japonés tal vez sean lo que mejor ejemplifica este tipo de inteligencia. De los tres tipos de pensamiento, la inteligencia práctica quizás sea la más difícil de medir o enseñar de manera explícita. Pero Sternberg sugiere que hay distintas formas de cultivarla en el colegio y la universidad. En un curso de administración de empresas, tal vez haya que considerar distintas estrategias para resolver una cuestión de escasez de personal, en una clase de historia de la esclavitud. Podrías preguntarle a un alumno cuáles son los riesgos de construir un tren subterráneo para los esclavos fugados, con independencia de la asignatura de que se trate.
Lo más importante es pedir a los estudiantes que busquen soluciones pragmáticas para problemas que no se hayan planteado antes. De manera significativa, Sternberg ha conseguido poner a prueba sus teorías en muchas situaciones diversas. En la Universidad de Yale, por ejemplo, contribuyó a organizar un programa de psicología dirigido a jóvenes superdotados. Los niños fueron evaluados según su grado de inteligencia. Y luego se los separó en grupos al azar y se los instruyó de acuerdo con los principios de un tipo concreto de inteligencia. Tras una mañana estudiando la psicología de la depresión. Por ejemplo, a algunos alumnos se les pidió que elaborasen sus propias teorías basándose en lo que habían aprendido, una actividad para ejercitar la inteligencia creativa. A otros se les preguntó cómo aplicarían ese conocimiento para ayudar a un amigo que padeciese un trastorno mental, una actividad para estimular el pensamiento práctico. Se trataba de que unos aprovecharan sus cualidades y otros corrigieran sus defectos, me comentó Sternberg. Los resultados fueron prometedores, pues demostraron que instruir a los jóvenes según su tipo de inteligencia hacía aumentar las calificaciones globales en un examen final. Lo cual indicaba que la educación en general debería servir para satisfacer las necesidades de personas con un estilo de pensamiento más práctico o creativo. Por otra parte, Sternberg observó que las pruebas de inteligencia práctica y creativa servían para distinguir a muchos más estudiantes de distintos entornos étnicos y económicos. Una alentadora diversidad que se hizo evidente desde el primer día del curso, me dijo Sternberg. En un estudio posterior, Sternberg seleccionó 110 colegios, con más de 7.700 estudiantes en total, a fin de aplicar los mismos principios a la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y la lengua inglesa. De nuevo, los resultados fueron inequívocos, los alumnos acostumbrados a desarrollar la inteligencia práctica y creativa obtenían más logros en general e incluso sacaban mejores notas. En cuestiones analíticas y mnemónicas, lo que indicaba que el enfoque más equilibrado les había servido por lo general para asimilar mejor las asignaturas y poner más interés en ellas. De manera quizá más convincente, el proyecto Arcoíris de Sternberg colaboró con el Departamento de Admisiones de varias universidades, entre las que se encuentran Yale, Brigham Young y la Universidad de California en Irvine, para crear un nuevo examen de acceso que combinara las tradicionales PAA con mediciones de la inteligencia práctica y creativa. Robert Sternberg observó que el nuevo test era casi el doble de exacto a la hora de predecir la nota media final de los estudiantes de primer curso de universidad que la PAA. Lo cual indica que sí refleja diferentes formas de pensamiento y razonamiento que determinan el éxito en la educación superior. Aparte del ámbito académico, Sternberg también ha desarrollado test de inteligencia práctica para empresas, poniéndolos a prueba con ejecutivos y vendedores de distintos sectores. Desde agencias inmobiliarias hasta compañías incluidas en la lista Fortune 500. Entre otras cosas, se pedía a los participantes que clasificaran potenciales enfoques para distintas situaciones. Como por ejemplo qué hacer con un colega perfeccionista cuya lentitud impidiera al grupo alcanzar su objetivo, aunque fuera a base de empujoncitos. En otra ocasión se les pedía que explicaran cómo cambiar la estrategia de ventas cuando había escasez de existencias. En cada caso, las preguntas evalúan la capacidad de las personas para priorizar tareas y sopesar el valor de distintas opciones, reconocer las consecuencias de sus acciones, adelantarse a posibles dificultades y acordar con los compañeros consensos pragmáticos que son necesarios para ejecutar un proyecto sin que se produzca ningún punto muerto. De manera significativa, Sternberg se dio cuenta de que esos test pronosticaban logros tales como los beneficios anuales, las probabilidades de obtener una distinción profesional y la satisfacción general en el trabajo. En el ejército, sin embargo, Sternberg examinó diversas mediciones de liderazgo entre comandantes de pelotón, de compañía y de batallón. Se les preguntó, por ejemplo,
cómo abordar la insubordinación de algún soldado o cuál era la mejor manera de notificar los objetivos de una misión. De nuevo, la inteligencia práctica y el conocimiento tácito en particular. Predijo su capacidad de liderazgo mejor que las habituales mediciones de la inteligencia general. Las mediciones de Sternberg tal vez carezcan de la elegancia de las calificaciones intelectuales únicas, pero están un paso más cerca de calibrar el tipo de pensamiento que permitió a Jas Oppenheimer y a Shelley Smith Maddens triunfar donde otras, termitas, habían fracasado. Sternberg va por buen camino, me comentó Flynn. Es muy capaz de demostrar la posibilidad de medir algo más que las capacidades analíticas. Por desgracia, la aceptación de sus tesis ha sido lenta. Sus mediciones, aunque han sido aceptadas por la Universidad Tufts y la Universidad de Oklahoma, aún no están muy difundidas. La gente dice que las cosas cambiarán, pero luego vuelven a ser como antes, afirma Sternberg. Igual que cuando él era un muchacho. Los profesores siguen siendo muy propensos a calcular el potencial de los niños basándose en pruebas abstractas y estandarizadas, lo cual constató en la educación de sus propios hijos. Uno de los cuales es ahora un prestigioso empresario de Silicon Valley. Tengo 5 hijos, y a todos ellos en algún momento se los ha calificado de fracasados en potencia, dijo. Pero les ha ido bien en la vida. Las investigaciones de Sternberg, aunque tal vez no hayan revolucionado la educación como él esperaba, han inspirado a otros investigadores para desarrollar su concepción del conocimiento tácito, incluidas algunas enigmáticas indagaciones sobre el concepto de inteligencia cultural. Ang, una profesora de empresariales de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, lideraría gran parte de ese trabajo. A finales de la década de 1990. Cuando era asesora de varias multinacionales, le pidieron que reuniera a un grupo de programadores de distintos países para resolver el problema del error I2K. Los programadores eran muy hábiles e inteligentes, pero Ang observó que no se les daba nada bien trabajar en equipo. La consejera advirtió que los programadores indios y filipinos fingían estar de acuerdo en la solución de un problema, por ejemplo, con el único fin de que sus compañeros aplicaran el remedio de distintas maneras incompatibles. Aunque los miembros del equipo hablaban todos el mismo idioma. Ang se dio cuenta de que les costaba salvar las diferencias culturales y comprender las distintas formas de trabajar. Inspirándose en parte en el trabajo de Robert Sternberg, Ang desarrolló un método para medir la inteligencia cultural, IC, que indica la sensibilidad general a diferentes normas socioculturales. Veamos un ejemplo. A un británico o a un estadounidense les puede sorprender que, al exponer una idea a sus colegas japoneses, estos guarden silencio. Una persona con poca inteligencia cultural interpretaría esa reacción como una grosera falta de interés. Una persona con mucha inteligencia cultural sabría que en Japón puede ser necesario pedir de manera explícita una respuesta antes de obtenerla, aunque la reacción sea positiva. O pensemos, por ejemplo, en el papel de la conversación superficial antes de entablar una relación. En algunos países europeos es mejor ir directamente al grano. Pero en la India es importante tomarse un tiempo antes de establecer relación con alguien, y las personas con gran inteligencia cultural se percatarían de ello. Ang observó que algunas personas interpretaban esas señales siempre mejor que otras. Conviene señalar que los test de inteligencia cultural comprueban no solo el conocimiento de una cultura concreta, sino también la sensibilidad a los malentendidos en países extraños, así como la capacidad de adaptarse a ellos. Al igual que las mediciones de la inteligencia práctica realizadas por Sternberg. Estas aptitudes tácitas no tienen demasiado que ver con el CI ni con otros test de potencial académico, lo cual corrobora la idea de que miden cosas distintas.
Como demostraron los programadores contratados por Ang, es posible tener al mismo tiempo mucha inteligencia general y poca inteligencia cultural. La IC se ha vinculado a muchas formas de medir el éxito. La inteligencia cultural se usa para predecir cuánto tardarán los expatriados en adaptarse a su nueva vida. ¿Cuál será el rendimiento de los marchantes internacionales y qué capacidad de negociación tendrán los participantes en una compraventa? Aparte de los negocios, la inteligencia cultural también determina en ocasiones las experiencias de los estudiantes Erasmus, de los voluntarios en zonas siniestradas y de los profesores en colegios internacionales. O incluso de quienes quieran disfrutar de unas simples vacaciones en el extranjero. Las conversaciones con Flynn y Sternberg fueron para mí una lección de humildad. Pese a haberme ido bien en los estudios, debo reconocer que carezco de muchas de las aptitudes que miden los test de Sternberg, incluidas muchas formas de conocimiento tácito que a algunas personas quizá les parezcan evidentes. Imagínese, por ejemplo, que su jefe es un pequeño empresario obstinado en tener la última palabra en todos los proyectos, un problema con el que todos nos habremos encontrado alguna vez. Después de hablar con Sternberg, me di cuenta de que una persona con inteligencia práctica sabría inflar fácilmente el ego del jefe. Proponiendo dos soluciones a un mismo problema, la respuesta que le gustaría oír y una añagaza que podría rechazar, pero, eso sí, creyendo que el proyecto seguía siendo idea suya. Es una estrategia que no se me había ocurrido nunca. O figúrese que es un profesor y encuentra a unos niños peleándose en el patio del recreo. ¿Los regaña o se inventa una historia que les haga olvidar la discusión? Para mi amiga Emma, que da clases en una escuela de primaria en Oxford, la segunda opción es lo más natural del mundo. Se le ocurren montones de juegos e indirectas para persuadir a sus alumnos. Sin embargo, cuando un día intenté echarle una mano en la clase, me vi completamente perdido, y, cuando quise darme cuenta, los niños ya se me habían subido a la chepa. No soy el único al que le pasa eso. En los cuestionarios de inteligencia práctica elaborados por Sternberg, muchísimas personas carecían de ese pragmatismo aunque, como yo, estuvieran por encima de la media en otros tipos de medición intelectual y aunque tuvieran años de experiencia en la actividad de que se tratara. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la relación exacta entre ambas situaciones. En el mejor de los casos, las mediciones del conocimiento tácito se asemejan ligeramente a las puntuaciones de los test de CI, en el peor, están correlacionadas negativamente. A algunas personas simplemente les resulta más fácil aprender de manera implícita las reglas de la solución pragmática de problemas, pero esa capacidad no está muy relacionada con la inteligencia general. Para lo que nos proponemos aquí, merece la pena prestar también especial atención al pensamiento contrafáctico. Un elemento de la inteligencia creativa que nos permite pensar en los resultados alternativos de un acontecimiento o imaginarnos por un momento en una situación diferente. Es la capacidad de preguntar, ¿y si?, sin la cual tal vez nos sintiéramos impotentes al enfrentarnos a una amenaza inesperada. Si no somos capaces de revaluar nuestro pasado, nos resultará difícil aprender de los errores cometidos para encontrar soluciones en el futuro. De nuevo, esa cuestión se pasa por alto en la mayoría de las pruebas académicas. De este modo, las teorías de Sternberg nos ayudan a comprender la frustración de las personas inteligentes que tienen dificultades para realizar algunas tareas básicas de la vida profesional, como por ejemplo idear proyectos, prever las consecuencias de sus acciones y adelantarse a los problemas antes de que surjan. Los empresarios en quiebra tal vez sean un buen ejemplo de ello. 9 de cada 10 iniciativas empresariales terminan en fracaso, a menudo porque al innovador se le ha ocurrido una buena idea pero no es capaz de ponerla en práctica. Si tenemos en cuenta que las PAA y los test de CI reflejan una energía mental unitaria y subyacente, una especie de capacidad intelectual en bruto que determina todo tipo de decisiones,
Ese comportamiento no tiene mucho sentido. Las personas de gran inteligencia general deberían tener esas cualidades por naturaleza. La teoría de Sternberg nos permite desenmarañar esos otros componentes, para luego definirlos y medirlos con rigor científico, demostrando que se trata en gran medida de aptitudes independientes. Estos primeros pasos son importantes para comprender por qué personas en apariencia perspicaces carecen en ocasiones del buen juicio que cabría esperar de ellas, teniendo en cuenta sus credenciales académicas. Pero esto es solo el principio. En los capítulos siguientes encontraremos otros estilos de pensamiento y otras capacidades cognitivas que, aun siendo esenciales, han sido subestimadas por los psicólogos. También descubriremos por qué el exceso de inteligencia, en lugar de ser un antídoto contra las equivocaciones, nos lleva a veces a cometer errores aún más graves. Las teorías de Sternberg empiezan, tan solo, a arañar la superficie. A posteriori, la vida de Lewis Terman ejemplifica muchos de esos hallazgos. Desde pequeño sobresalió en los estudios y, por esa razón, aun siendo de ascendencia humilde, llegó a ser presidente de la American Psychological Association. Tampoco deberíamos olvidar que organizó uno de los primeros y más ambiciosos estudios de cohorte que se conocen, reuniendo cantidades de datos que los científicos siguieron analizando hasta 40 años después de su muerte. Terman iba sin duda a la vanguardia. Sin embargo, hoy en día es bastante fácil encontrar flagrantes errores en su pensamiento. Un buen científico no debería dejar piedra por mover antes de llegar a una conclusión. Carol Terman hizo la vista gorda ante datos que habrían contradicho sus propios prejuicios. Lewis Terman estaba tan convencido de la naturaleza genética de la inteligencia que no se molestó en buscar niños superdotados en barrios pobres. Y debía saber que inmiscuirse en la vida de sus cobayas distorsionaría los resultados, pero a menudo ofrecía ayuda económica y recomendaciones profesionales a sus termitas, aumentando así sus probabilidades de éxito. Terman hacía caso omiso de los conocimientos más elementales, tácitos, del método científico, que hasta los universitarios más inexpertos deberían dar por sentado. Y eso que no hemos mencionado sus inquietantes ideas políticas. El interés de Terman por la ingeniería social lo llevó a formar parte de la Human Betterment Foundation, Fundación para la Mejora Humana, una organización que reivindicaba la esterilización obligatoria de personas que mostraran cualidades indeseables. Por otra parte, al revisar los primeros escritos, resulta chocante con qué facilidad despreciaba el potencial intelectual de los negros y de los estadounidenses hispanohablantes, basándose en unos pocos e insignificantes casos prácticos. Para describir las malas puntuaciones de dos jóvenes portugueses, Terman escribió: su torpeza parece de origen racial, o al menos consustancial a sus propias familias. Él estaba seguro de que futuras investigaciones revelarían enormes diferencias en lo relativo a la inteligencia general. Quizás sea arbitrario juzgar a este hombre aplicando criterios actuales. Algunos psicólogos consideran que deberíamos ser benévolos con sus errores, pues Terman nació en otra época. Pero sabemos que conocía otros puntos de vista, sin duda estaba al tanto de las objeciones de Binet al uso indebido de su prueba de inteligencia. Un hombre más juicioso habría analizado esas críticas, pero Terman, cuando alguien ponía en duda sus teorías, respondía con virulencia instintiva en vez de razonar sus argumentos. En 1922, Walter Lippmann, periodista y comentarista político, escribió un artículo en New Republic poniendo en tela de juicio la fiabilidad del test de CI. Es difícil, escribió Lippmann, imaginar un método más despreciable que el de enfrentar a un niño a una serie de acertijos y, tras tenerlo una hora rompiéndose la cabeza, decirle al chaval, o a sus padres, que es un poco retrasado. El escepticismo de Lippmann era perfectamente comprensible, pero la respuesta de Terman fue un ataque ad hominem. Es evidente que el señor Lippmann ha perdido los estribos.
Y también que perder los estribos no es la mejor manera de ver las cosas con claridad. Está claro que algo ha dado en el blanco de uno de los complejos emocionales del señor Lippmann. Hacia el final de su vida, hasta las termitas empezaron a dudar de la validez de aquellas pruebas de inteligencia. Sarah Ann, la encantadora niña con un CI de 192 que intentó sobornar a los experimentadores con una golosina, se lamentaba de haber cultivado solo las aptitudes cognitivas que se medían en aquellas pruebas. Lo que más me duele es que mis padres, espoleados por Terman, no me ayudaran nunca a desarrollar el talento creativo que pudiera tener, escribió. Ahora veo que esos aspectos son más importantes. Y que la inteligencia no es sino un complemento. Lamento no haberme dado cuenta de eso hace 50 años. Las opiniones de Terman se fueron suavizando con el paso de los años, y posteriormente reconoció que el intelecto y el éxito no están perfectamente correlacionados. Pero los resultados de sus pruebas siguieron siendo casi el único criterio que utilizaba para juzgar a quienes lo rodeaban, incluida su familia. Según Henry Menton, biógrafo de Terman, todos sus hijos y nietos se sometieron al test de CI y el cariño que pudiera tenerles variaba en función de los resultados del examen. En sus cartas se mostraba especialmente orgulloso de su hijo Frank, quien fue un prestigioso ingeniero y uno de los pioneros de Silicon Valley. A su hija Ellen apenas la mencionaba. Quizá lo más revelador sean los recuerdos que de las cenas familiares tenía su nieta Doris, según la cual la disposición de los comensales se establecía por orden de inteligencia. Fred se sentaba en la cabecera de la mesa junto a Louis, Ellen y su hermana Doris se sentaban en el otro extremo, donde podían ayudar a la criada.